Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Estamos con ustedes en Oaxaca, en La Mira. Y mira, estamos terminando julio. Ya se fue el mes de la Guelaguetza, ya se fueron las 16 etnias, ya se fue... 17, por 17. favor, con mis hermanos afro. No, pero es que dentro del entorno que manejó el gobierno es 16 etnias y un afroamericano. No lo manejó como etnia. Y eso lo dijo el gobierno. Pero bueno, terminó julio, se fue la Guelaguetza. El otro año, pues, ahí estaremos también. Pero aquí está Oaxaca en La Mira. Y mira, aquí continuamos. Ya ustedes están viendo, obviamente, en cámara, pues, al invitadazo de lujo que tenemos nuevamente. Ha estado con nosotros ya en otras ocasiones. Y aquí nos acompaña nuevamente, porque no sabe usted qué temazos hay de los que se ha venido, ahora sí, como decimos coloquialmente en México, se ha venido aventando, pero ahorita lo presentamos. Primero, permítame saludar a mi querido hermano y amigo Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx. Raúl. Gracias, Cornelio, Alfredo, Giovanni, bienvenido. Gracias. Y de la misma manera a mi querido hermano, amigo y maestro en el periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar de mujeres.com. Hermano. Con el afecto de siempre, a la orden. Ahí estamos. Y ahora sí, viene la presentación. Él no necesita presentación, pero bueno, es parte de el protocolo del programa. Así es de que hoy tengo el honor, el gusto y la alegría, iba a decir otra palabra, pero esa no se dice, de presentarlo. Él es nuestro querido amigo Giovanni Vázquez Sagrero, quien es el consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca, y también, bueno, él se está encargando de situaciones muy importantes que a lo mejor muchos pensaban que no se iba a llevar a cabo, de que pues a lo mejor las veces que ha platicado con nosotros no nada más el discurso, pero sin embargo ahí están los hechos, y que surgió el cártel del despojo y luego otro, por ahí creo que están surgiendo otros cárteles, en fin, yo creo que es la moda hoy, ¿no, mi buen Giovanni? Cornelio, muchas gracias, estimado Raúl, Alfredo, un gusto estar en este programa que Oaxaca sí mira. Exacto. De él es la frase. Sí, porque él es la frase, de que Oaxaca sí mira, Oaxaca en la mira, ¿no? Oaxaca en la mira, sí se mira. Sí se mira. En Oaxaca. Esta es tu frase. Así es. ¿No? Situaciones muy interesantes de lo que ha venido manejando Giovanni en la Consejería Jurídica, y de que, pues bueno, la ciudadanía oaxaqueña, y no solamente la ciudadanía oaxaqueña, sino ahora, como servidor siempre lo he dicho, ahora gracias a la tecnología, nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Pues bueno, se están demostrando con hecho muchas cosas. Hay acciones concretas que ya se han venido dando en lo que corresponde a las investigaciones y demás de varias situaciones que desafortunadamente dejaron gobiernos anteriores. Y pues en ese tenor, como es en Oaxaca en la mira, yo le cedo la palabra a mi querido amigo Raúl para que inicies esta amena conversación con Giovanni. Gracias. Antes que nada, agradecer la presencia de Giovanni. Lo reconozco y creo que lo reconocemos todos. Siempre muestra la disposición de dialogar, de conversar sobre los temas incluso delicados, complejos, de un gobierno como es el actual. Y creo que eso es muy importante y muy relevante. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Ese nivel de apertura, debo decirte incluso que no lo vemos o no lo hemos tenido en otros gobiernos menos, pero en ese también no faltan algunos funcionarios que piensan que tratar con los medios no es lo más conveniente para su imagen. Yo creo que es al contrario. El hecho de ventilar los temas que están en el debate político, social, económico, jurídico, es fundamental para que la sociedad, para que la ciudadanía tenga una información precisa de lo que está aconteciendo. Así que en ese contexto, mi respeto y mi reconocimiento por tu presencia. Muchas gracias. Ayer platicaba yo con
con Alfredo cuando me comentó que teníamos este gusto de poder estar contigo hoy y decíamos, bueno, cuáles serían las cosas más relevantes, los temas más relevantes a tratar con Giovanni mañana, o sea, lo decíamos ayer, y en ese contexto creo que tenemos que empezar por algo, siempre, que es lo más correcto. Este es un gobierno que lleva ya 7 meses, 7 o 8 Sí. va para el 8º mes. En 8 meses ya se pueden empezar a ver resultados. Y desde el punto de vista de la legalidad y del ámbito jurídico que tú manejas, evidentemente que te ha tocado Sí. tratar asuntos delicados, sin duda. Espinosos. Ya el hecho simplemente de la transferencia del poder de un gobierno a otro y de un partido que gobernaba a otro partido, con todos los bemoles que tienen las entregas y recepciones, que entiendo de alguna manera también tienen un ámbito jurídico, ya desde ahí empezaste a tener que lidiar con algunos... Bueno, desde la postulación de candidato, campaña, Bueno, ¿no? pero ese era el Resultados papel de y demás, representante ante el órgano electoral. Claro. Ya como consejero jurídico es a partir del gobierno, Sí. y eso diríamos, la entrega, recepción, es lo complejo. Pero luego se han venido dando otros temas, Así es. otros temas relevantes. Yo plantearía 3 exactamente que ya comentó aquí alguno el maestro Cornelio. El tema de las cuestiones inmobiliarias, que hay un gran debate con el ámbito notarial. El tema de la controversia con los Chimalapas, con el estado de Chiapas y que ya se involucró Veracruz, en donde, por cierto, también hay de por medio una decisión de la Suprema Corte Equivocada. no sé si equivocada, yo en lo personal, perdón, tú eres abogado y yo no, pero en ese contexto debes tener más información, pero equivocado o no, vino a complicar el escenario político. Mucho. Totalmente. Y luego este otro último tema que está también en la controversia, es el de este Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. Son 3, pero creo que hay muchos más. Yo te preguntaría, Giovanni, ¿cuáles para ti son los resultados de estos meses de gobierno, los positivos? Bueno, primero, pues agradecerles mucho esta gran oportunidad. La verdad es que, como bien lo dice, somos partidarios de que en un gobierno democrático la libertad de expresión es fundamental. Partidarios de aquella frase, ustedes me dirán, no recuerdo el autor, pero Voltaire. dice que el periodismo es libre o no lo es. Y tiene que darse. Entonces, y creo que esa es una parte fundamental y con una convicción de poder explicarle a la gente las funciones que uno realiza. Esa es la función. La obligación incluso, ¿no? Entonces, sexto constitucional, derecho a la información, pero también Y derecho a ser saber. informado. Claro. Entonces, esa es una convicción yo creo que debemos tener como servidores públicos. Hoy yo no había sido servidor público como tal, con estas facultades que se tienen, pero sí he sido ciudadano y he visto cómo Y me gustaría. representante Sí, a nivel municipal, ¿no? sí, entonces esa parte, pues, creo que nos invita a poder explicar lo que estamos haciendo. Decirles en primera instancia que es una experiencia, para mí es un honor, siendo abogado litigante desde que egresé prácticamente, hoy ser el abogado del Estado para mí es un honor. Claro. Y desde luego es un agradecimiento al gobernador del Estado, Salomón Jara, por haberme permitido este cargo, por darme esta confianza, porque sí conlleva una responsabilidad de ser el asesor permanente y directo en materia técnica jurídica del gobernador del Estado. Muy alta. Y eso es una gran responsabilidad en la que pues no ha quedado de mí, he puesto todo mi empeño, mi capacidad para poder desarrollar esta función. Aciertos, errores, eso siempre lo tengo que reconocer también, pero he ido adquiriendo cierta experiencia y me ha tocado sortear desde un poco antes incluso el tema de la entrega-recepción. No fue tan álgido porque hay un atino que le reconozco al gobernador, que si algo tiene es que no deja de trabajar. En cuanto él recibió su constancia de asignación, en cuanto recibió su constancia empezamos nosotros, su constancia de gobernador electo. La asignación de plurivalidad. Validez, ¿no? Sí, la de gobernador electo. Entonces, él dijo a la siguiente semana que todos pensaban, pues nos vamos de vacaciones, dijo, no, vámonos a sentar
cuál es el plan de gobierno. Claro. Y desde ahí se empezó a trazar incluso un equipo de entrega-recepción. Eso nos facilitó mucho, Claro. que el 1 de diciembre ya estuviera uno ordenado para comenzar con las entregas-recepción. También se llevó a cabo un proceso terso, tenemos que reconocerlo, con el gobierno saliente, de que fueron entregando lo que nos quisieron dar, que eso fue lo terso. Es lo interesante Porque ya después también, claro. Hay que meterle mano en qué fue lo que realmente entregaron Así es. y hacer los requerimientos correspondientes y algunos procesos ahí siguen. Entonces, en estos meses, de estar al frente, pues hemos visto varios temas delicados, tendido puentes con poderes que hoy nos dicen, bueno, pues qué bueno que el abogado del Estado está acercándose, qué bueno que el abogado del Estado está pendiente porque no se hacía así. Entonces, eso nos ha permitido pues tener una visión completa del asunto. Sí, les tengo que decir que un servidor llegó a consejería a darle las gracias prácticamente a todas las personas de confianza que estaban ahí, pues por una cuestión de Elemental. de lógica común, de sentido común, de que son temas del Estado que se llevan ahí, que necesitaba estar acompañado de personal, de gente que también le tengo plena confianza. Claro. Y bueno, y que les agradezco mucho porque detrás de lo que nosotros podamos decir y expresar hay un equipo, la verdad, que también está dedicado 24/7 a atender estos temas, y si no fuera imposible para una sola persona atenderlos. Eso es lo que podría decirles al inicio y en estos meses que estamos frente a la Consejería Jurídica. Maestro Giovanni, me sumo al reconocimiento de Raúl, Gracias. porque pone de manifiesto algo poco común en este gobierno de manera especial: la sensibilidad. No solo política, sino humana. Es decir, de no perder el piso, de no ensoberbecerse, de entender que el poder es fugaz y que además ya pasó prácticamente un año. Sí. Ya estamos en el 8º mes de gobierno. Bueno, pues ya vienen las fiestas patrias, viene el fin de año y se acabó. -1, lo que confirma la fugacidad del poder. Y en cambio, lo que no ocurre con los aciertos y menos con los desaciertos, Sí. ¿no? Entonces eso no se debiera olvidar por nadie, empezando por el gobernador Salomón Jara y pues hasta el último de los servidores públicos, porque también hay que recordarles que son servidores públicos, Correcto. sujetos a obligaciones constitucionales, federales y locales, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero destacar algunos logros para luego hacer una crítica propositiva, como es la política de este programa y la convicción de cada uno de nosotros. Un acierto innegable, aplaudido por todos los sectores sociales, económicos, políticos, fue el retiro de los triquis que se habían posesionado de los portales del Palacio de Gobierno, y el retiro de los comerciantes informales de diversas organizaciones, particularmente de izquierda, del Zócalo capitalino, lo que necesaria y obligadamente tuvo un sustrato jurídico legal, empezando por el hecho de tener la plena convicción que la tutela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había fenecido. Así es. Había llegado a su conclusión. Un acierto innegable. Otro que también es muy importante: la gobernabilidad lograda en la Guelaguetza, gracias al cabildeo de quienes antes fueron activistas y hoy son servidores públicos, pero que también requirió de apoyo legal jurídico para la creación, por ejemplo, de los topiles por la paz, ¿no? Entonces, eso llevado en cuanto a los aciertos. Lamentablemente, pues también hay fuego amigo, lamentablemente también hay grillas e intrigas palaciegas, y eso ha impedido continuar esa ruta de aciertos. Por ejemplo, la controvertida
participación política de algunos actores en el tema de los Chimalapas. Mientras se llevó en el campo estrictamente jurídico, no había mayor problema, e incluso se habló de sentar un precedente nacional. Nos dio la exclusiva en su anterior charla con nosotros de un convenio amistoso. Correcto. Que no requería ir a la controversia, como hoy está ocurriendo. Lamentablemente, cuando no se valora la injerencia política o se antepone al aspecto jurídico, pues complica las cosas. Como también ha ocurrido, desde mi punto de vista personal, en la extinción del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Y aquí viene la primera pregunta con jiribilla. La 65 legislatura del Congreso, del Honorable Congreso del Estado, pues uno de los 3 poderes constitucionales, no se sujetó al debido proceso legislativo. Fast track, no solo al vaso, sino sabadazo, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que en este marco de situaciones como la que manifiesta primero de Chimalapas, en el sentido de perder de vista algunos actores políticos, la verdad lamento mucho desde la parte técnica jurídica que los hermanos Chimas hayan optado por ir por una vía litigiosa, porque siendo respetuoso de esa autodeterminación, dijimos lo que las asambleas digan. Por supuesto. Está el convenio amistoso de límites y no quiero sonar a Fox, pero en 15 días estaba resuelto el tema. Veracruz dijo le entro, Chiapas dijo le entro, claro. Oaxaca dijo le entro, y tuviéramos límites a perpetuidad que tendrían que pasar por el tamiz del Senado y resuelto. Hubiéramos demostrado a la Corte que no necesitamos 10 años de estar litigando un asunto para poner. Pero pidieron asesoría y fueron a decirle no, porque son como las minutas de la Secretaría de Gobierno, y esas minutas se cumplen o no se cumplen, y esos convenios no sirven, y esos convenios entonces es muy fácil pararte ante una asamblea diciendo no, vamos a ahí que la Corte diga, vamos, y pues la asamblea sí, que la Corte diga, alientan eso, y una vez que toma la determinación nos dice la asamblea queremos ir por el incidente de aclaración de sentencia. Yo, como abogado del Estado, vamos, incluso ya fuimos a la Corte con ellos, nos sentamos con ministras, hicimos esta interlocución como parte, y ya se promovió el incidente de aclaración. Les dijimos también, un servidor, lo digo públicamente porque lo platiqué con ellos, lamento mucho que hayan optado por esta vía, claro. Porque ahora nos complica como Estado el hecho de, ya estuviéramos en el caminamiento, y es lo que ustedes quieren desde hace tiempo. Así es. Y ahora pues tienen que dar vista a la otra parte. Si la Corte define, tendrá que haber un peritaje. La Comisión de Límites, que depende de Consejería Jurídica, subió, se aventaron 7 horas con ellos caminando al Cerro Los Martínes. Se determinó cuál es exactamente la coordenada con ese internet satelital, con el equipo. Ya se estableció y ya se le dio el dictamen a la Corte. Claro. La Corte obviamente va a tener que ver otro dictamen. Ya como una semana aproximadamente, vinieron también autoridades de Chiapas, platicamos con ellos y están en la idea, el hecho del convenio, están en la idea de irse a sumar también al incidente, a decir, nos adherimos, no hay problema, que se aclare la coordenada, pero aún así se optó porque la Corte defina que también se equivoca la Corte. Ah, no, por supuesto. Que también se equivoca la Corte. De buena y de mala fe. Por eso es que empecé contestándole a Chimalapas. Sí, claro. Y ahí está claro de que se equivocó la Corte después de un litigio de 10 años, puso mal las coordenadas. Y en el tema del Tribunal de Justicia Administrativa, quiero también pues hacer un señalamiento categórico. Claro. No sé si quien redacta los boletines de la Corte sea o no abogado o abogada, no sé quién sea, no sé si sea un error, no sé si haya dolo, pero lo que la Corte dice literalmente, a ver si encuentro ahorita porque no quiero errar, no quiero que se me diga, dice la Corte,
la Corte ordena suspender decreto que disolvía el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca. Así dice, Sí, textual. textual. Como Ese es el posicionamiento oficial Sí, de la Corte. es el boletín. Es el boletín. Así es. Yo les quiero compartir a ustedes ahorita porque casualmente me traje unos. No era para... Pero, híjole, hay venir en una mesa así, hay que venir preparados. Pues no sé si, mi estimado Cornelio, para que luego digan que yo no pongo palabras y nos ayudas a leer lo que dice ahí. Dice, en consecuencia, y en negritas, debe desecharse parcialmente la controversia constitucional por lo que respecta al decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. En materia de justicia administrativa y combate a la corrupción, por actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción sexta de la ley reglamentaria. Asimismo, y subrayado, procede desechar la demanda respecto al acto futuro de realización inminente consistente en la promulgación y orden de publicación en el periódico oficial del decreto impugnado, entre paréntesis, segundo acto impugnado. Como señaló el Pleno de la Suprema Corte en la controversia constitucional 169/2017, a diferencia de lo que ocurre en otros medios de control constitucional, las controversias constitucionales son procedimientos entre órganos del Estado que presuponen que los actos y normas cuestionados sean identificables y concurran al momento de su impugnación. Conforme al entendimiento del Pleno y por regla general, entre comillas, solo a partir de esa existencia y particularización puede alegarse una afectación constitucional, se cierran las comillas, en esta vía de control constitucional. Ok, bueno, eso dice, es un extracto del acuerdo donde se admite parcialmente y se desecha parcialmente. La controversia Y dice, constitucional. debe desecharse la controversia por lo que respecta al decreto por el que se reforma la Constitución. Y la comunicación social de Corte dice, la Corte ordena suspender decreto que disolvió el Tribunal de Justicia Administrativa. Si están desechando la controversia en cuanto al decreto, ¿cómo te lo van a suspender? Claro. Entonces, la verdad es que yo no sé si hubo dolo, si hay error, pero no es la realidad lo que en el comunicado y por el que todos los medios o la mayoría de los medios, para no incurrir en una falacia de generalización, tomaron como base para decir que el decreto estaba suspendido. Falso. Yo estaría preocupado si fuera el abogado de los magistrados, si yo estuviera allá en Polanco, porque ahí está la dirección del despacho que contrataron. Yo pensaba ver autorizados a los magistrados. ¿Mencionaba cuál es? Sí, ahorita si gustan les doy ahí la No, dirección. el despacho. Bauer, algo así, se apellida, es una firma que tiene, yo esperaba ver autorizados a las magistradas y magistrados que estaban litigando su tema, ¿no? Porque pues nosotros nada más a los compañeros de consejería nos autorizamos, no tenemos que ir a contratar un despacho afuera ni nada para defender la controversia, y pues un servidor, ¿no? Pues por algo estás ahí como consejero, ¿no? Y lo que vemos ahí, yo estaría preocupado si me desechan la demanda contra el decreto, porque lo que funda la controversia es el decreto. Ahí el magistrado del anterior tribunal que preside, Manuel Velasco, fue a decirle a los ministros de la Corte, a sorprenderlos, a decir que no había un decreto que había sido publicado, cuando él mismo luego reconoce que habían nombrados magistrados. Aquí hay otra parte importante. Este es del expediente principal. Y si me permiten, yo quiero leer la página 11, que ahorita les doy también. Digo que casualmente, no sé por qué se me pegaron, pero las traje, ahorita le comparto. Buenísimo, ¿no? Porque ya Siempre se la vamos para sabe. adelante, Giovanni. Porque ya se la sabe. No, venía una mesa con que tiene dientes, entonces mejor Que muerde. me pongo un traje protector. Y dice, hace referencia a actos, pero en esta parte donde lo pone en negrita también la Corte, en la página 11, precisado lo anterior, al lugar a negar la medida cautelar
por lo que toca la designación y ratificación de los servidores públicos que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en virtud de que esos actos ya tuvieron verificativo el 22 de julio del año en curso, como lo reconoce el propio promovente, por lo que se trata de actos consumados. Por ello ya no son susceptibles de suspensión, aunado a que de concederse la medida implicaría otorgar efectos constitutivos de derecho a la medida cautelar. De ahí que resulta improcedente otorgar la medida cautelar en los términos solicitados por el actor, pues de hacerlo se adelantaría el pronunciamiento consistente en que la designación y la ratificación de los servidores públicos en comento constituye una notoria violación, lo cual no puede ser materia de pronunciamiento cautelar, sino en todo caso de la sentencia que en su oportunidad se dicte. Claro. Entonces, dos cosas que fueron primero en los acuerdos de corte. Les desechan la controversia en cuanto al decreto y les niegan la medida cautelar sobre los nombramientos de los nuevos magistrados. Ahora, aquí está para que... Muchas gracias. Ahora, aquí hay otra parte que también es importante en la página 12, Claro. que tendríamos que leer. Claro que sí, su copia, por favor. Su copia. También casualmente. ¿Qué sí les dan y qué sí les conceden? Sí, porque eso hay que decirlo. Se concede la suspensión para los efectos y consecuencias derivados de los actos combativos, para que las magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca continúen en el cargo que les fue conferido y no sean sustituidos por aquellas personas nombradas en la sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Oaxaca el 22 de julio de 2023, y por ende para que no se dé curso a la indemnización a que refieren el decreto combatido y no se les interrumpa el pago de sus percepciones. Se les siga pagando 300,000 pesos al mes. Hay días que no me gano ese dinero. Dice, y de igual forma se concede para que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no se modifiquen sino hasta que entre en vigor la nueva legislación. Ok, ¿qué pasa aquí? Por eso me extrañó mucho el comunicado de la Corte. Nosotros, y aquí está el abogado Alfredo, ¿no?, tenemos como Estado soberano un poder que es el que define cuál es nuestra normatividad interna según el 116 de la Constitución General de la República. Es el Congreso del Estado. Si hay alguna autoridad reformadora en nuestro Estado, es el Congreso y es autoridad soberana en ese sentido. Entonces, si en el artículo 114 quater, que es el que sustenta al Tribunal de Justicia Administrativa, la máxima autoridad del Congreso, dice el abogado Alfredo, es que hay un tema de desaseo, no sé cómo manejó, hay un tema de Vicios, de albazo, de fast track, de vicios. Eso será lo que la Corte tiene que determinar. Eso será lo que tendrá que analizar. Cuando les admita contra el decreto, porque ahorita se los desechó. Yo estaría preocupado, ahorita veo que si amplío, veo qué hago. En primera instancia. Segunda, ese decreto está intocado. Es vigente. Entonces, hasta que Corte no se pronuncie y lo expulse de nuestro sistema normativo, nosotros como Estado, así sea la Corte, tenemos una libre configuración legislativa. Y la normatividad que nos rige, tenemos un órgano que se llama Poder Legislativo, que es el que la emite, y está vigente. Cuando Corte nos dice, tendría ahora que aclarar que estén en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. ¿Cuál? Si ya se desapareció. Entró en vigor desde el 22 de julio. Y hay un nuevo tribunal que se llama Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, que dice la Corte, para esos efectos no suspende. Por eso veo que el tema de la comunicación social. Ahora, ¿qué pasa? Van ante la Corte diciéndoles que no había reforma, que no estaba publicada y que los estaban quitando de sus cargos así nada más, sin procedimiento. Falso. Pueden cuestionar el procedimiento, sí, pero el procedimiento se siguió. Hubo una iniciativa, se puso en el Pleno, fue aprobado por 34 de 35 presentes, o 33, perdón, de 4 presentes, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado. La facultad de designar magistrados en justicia administrativa, no de ahorita y no por esta reforma, sino ya tiene años, es del gobernador. Eso es innegable, ¿no? Él designa y el Congreso ratifica como un órgano constitucionalmente autónomo, como pasa en la Defensoría de los Derechos Humanos, como pasa en el órgano garante de acceso en la Fiscalía, en un contrapeso entre Ejecutivo y Legislativo, que así sucede. Por eso los señalamientos de que, mire, el gobernador está poniendo magistrados, pues está ejerciendo una facultad constitucional. Nada nueva. Constituye, designa, ratifican
De 35 diputados y diputadas presentes de todas las fuerzas políticas, votan, están ahí, unos a favor, otros en contra, otros no llegan, pero se vota esas propuestas y de 35 presentes, 33 aprueban y ratifican las designaciones del gobernador. Ahí está el procedimiento. Puede decirse o puede no gustarles, Corte se pronunciará cuando revise. Así es. Pero lo que es innegable es que se siguió ese procedimiento, porque después de eso se instaló el nuevo tribunal, empezaron a fungir, se redistribuyeron expedientes, nosotros ya recibimos una notificación de ese tribunal como Consejería Jurídica y ese órgano constitucionalmente autónomo está fungiendo. Pero esto no lo sabe la Corte. No lo sabe, ¿por qué? Porque ellos, este trámite, estos acuerdos que se emiten, los toma ¿de qué? Pues de la demanda nada más que llega diciendo nos están quitando sin un procedimiento concluido, porque no hay publicaciones. Obviamente es como un juez de distrito, un juez federal que hace también este medio de control constitucional que se llama juicio de amparo. Si yo llego ante un juez de distrito y le digo me quieren detener, me quieren aprender, está en riesgo mi libertad, te suspendo, sea cierto o no sea cierto, Sí, está obligado suspendo. a hacerlo, ¿no? Y luego, oye juez, dime, hay una orden o hay un arresto, y dicen si es cierto o no es cierto, ya es otro tema. Entonces esta comisión de receso de los integrantes de la Corte, son dos ministros Alberto que... Pérez Dayán y Ortiz Mena. Ortiz Mena son dos ministros que están en receso, están de vacaciones los ministros ahorita, gozando, y ya entran o ya regresan. Entonces esta comisión tendrá que turnar el expediente. Entonces por eso es que me extraña mucho la forma en cómo mediáticamente la Corte lo manejó, la Corte directamente. Y aquí es un tema, no sé si de dolo, mala fe, no sé si tenga que ver con algunas rispideces que se tienen a nivel nacional, pero a lo que yo me ciño y las declaraciones que he dado, y por eso les agradezco mucho esta oportunidad de estar en un espacio así, donde creo que podemos hablar abiertamente, claro, donde podemos estar con gente que tiene mucha experiencia en el periodismo y que para entender esto no se necesita ser abogados, es de sentido común lo que se está diciendo. Entonces sí, pues hacer o expresar este extrañamiento personal sobre cómo Corte tergiversó una determinación a través de un boletín, a través de un comunicado que dista mucho de lo que está en el expediente. Y por eso he sostenido, deja intocados los nombramientos de los nuevos magistrados. A ver, dos cuestiones en ese sentido, precisamente con base en estos documentos que nos facilita, ¿no? La Corte concede la suspensión provisional, hay que aclararlo, no es definitiva, para que continúen los anteriores magistrados y sigan cobrando incluso. Ahora, eso complica en alguna medida el conflicto, el problema, porque ahora tenemos 19 magistrados a la luz de esta primera suspensión. 12 vigentes conforme al procedimiento de extinción y los 7, los 12 anteriores y los 7 nuevos, 19 magistrados. ¿Qué opina al respecto? Perfecto. Lo que opino es que la Corte también se equivoca. Tan claro que tuvimos que ir a pedir una aclaración de sentencia en Chimalapas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahora yo preguntaría, mi estimado Alfredo, ahí es literal y dice que sigan fungiendo en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Y ya no existe. Ya no existe, en nuestra Constitución ya no está. Obviamente, cuando ellos proveen esto, están en la idea de que la reforma no ha sido publicada. Pero ese es el señalamiento que hago, que fueron a sorprenderlos, a decirles que no estaba publicada la reforma, para ganar una ventaja procesal. Y ya será la Corte el que tenga en su momento que dilucidar el tema, porque por otra parte dice, los que ya están nombrados y es un acto consumado, no tengo posibilidad de meterme contra actos consumados. Entonces, a ver, y la otra todavía, en el juicio, en el expediente principal, se desecha la controversia contra el decreto, pero la concede contra actos concretos, pero estos actos concretos derivan de este decreto. Ahí hay una contradicción también en el auto que dicta la misma Corte. Claro. Ya vendrá el ministra instructora que tendrá que conocer con los informes. Ayer ya nos llegó la notificación
y al final de cuentas, pues ese tribunal, ese órgano constitucionalmente autónomo, pues ahí está, y ya está fungiendo, físicamente está, los expedientes ya los tienen ellos, ya se redistribuyeron los magistrados los expedientes, ya están actuando. Entonces, son de las cosas que escapan tal vez de la visión de la Suprema Corte y mi trabajo técnico jurídico. ¿A qué me ciño? A lo que es la Constitución vigente y al artículo vigente, que es el 114 quater, que dice que existe un Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción compuesto por 7 magistraturas. Eso es lo que para nosotros es vigente. Y mientras la Corte no se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del mismo, surte sus efectos jurídicos plenos. Por supuesto. Otra cuestión. Sí. Hay un antecedente que por vicios en el procedimiento legislativo, incluso de índole nacional, dio marcha atrás la Corte, ¿no? Y que fue precisamente el plan B electoral, similar al procedimiento para extinguir el Tribunal de Justicia Administrativa en Oaxaca. Es decir, las prisas, el fast track, el no facilitar con tiempo, en las 24 horas establecidas por el propio reglamento del procedimiento legislativo, la iniciativa. ¿Eso cómo está? ¿Cómo queda? Bueno, es que precisamente cuando vamos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al reglamento interno, a veces para sostener un argumento nos vamos a algunos parágrafos nada más de esa ley o de ese reglamento, pero obviamos los demás, porque también en los demás o en otros establece la posibilidad de obviar trámites y de dispensar los trámites y entrar al fondo inmediatamente de una iniciativa, incluso dispensando el dictamen. Y eso no es algo que haya aprobado esta legislatura. Eso está desde hace muchas legislaturas dentro de lo que es la práctica parlamentaria. Entonces, en esa práctica parlamentaria, si existen las dispensas de trámites y la mayoría del Congreso lo está aprobando, pues es una normatividad que ahí está y está vigente también. Y lo hicieron conforme a esa figura jurídica. Por una parte, en tal circunstancia, no deberíamos sorprendernos el hecho, o al menos no me sorprende el hecho de que los diputados lo hayan hecho así. Llega en un sábado donde se publican en el periódico oficial de manera ordinaria, se hacen las publicaciones y estando o los trabajadores ahí, pues es rápido hacer una publicación, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido tenemos como ejecutivo, saludamos y además reconocemos la capacidad que tuvieron los diputados de ponerse de acuerdo. Extraordinaria. No extraordinaria. Pues nunca sesionan el sábado. Bueno, pero se pusieron de acuerdo. Y eso es lo que nosotros reconocemos. A ver, cuando se registra... A ver, es que esto es muy interesante, maestro Iván, y todo lo que usted está diciendo. Y como su servidor siempre lo comenta. Ok, nosotros entendemos y vemos y entendemos algunas palabras técnicas, legislativas, leyes, en fin. Pero ahorita regresando del corte, sí sería interesante, maestro Iván, que usted le explicara a los ciudadanos que nos están viendo, como su servidor lo dice, que les hable en mexicano. ¿Por qué se tiene que hacer esto? ¿Por qué tiene que desaparecer un tribunal, sí, de justicia administrativa? ¿Para qué servía? Ahora, a lo mejor mucha de la sociedad piensa que hay 2 tribunales de justicia administrativa, una que es nada más justicia administrativa y otra se le aumentó el combate a la corrupción. ¿Por qué se quitó si no funcionaban ahí los magistrados, si había corrupción? O sea, el por qué, ¿sí? Porque, y valga la redundancia, la ciudadanía no está muy metida en estos asuntos, ¿no? Y entonces ellos nada más lo que lo ven es desde el punto de vista, dicen, no, pues qué bueno, no, mira, el gobernador ya corrió a unos, ¿no? Ahora tiene a otros. Sería interesante que brevemente le explicara usted a la ciudadanía, maestro, de qué se trata esto, el por qué, y bueno, en realidad, ¿en qué se quedó? Va. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a un corte, volvemos en un segundito más. Siempre quiero decir lo otro, pero no, lo caigo. Regresar es pecado mortal, y más políticamente. Vale, lo caigo. Volvemos en un segundito más. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación.
Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Aquí estamos nuevamente con ustedes, las tres plataformas informativas, regeneracionpluralidad.com.mx, bajo la dirección de mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos, y mujeres.com, bajo la dirección de Alfredo Martínez de Aguilar, mi querido hermano, amigo, maestro de periodismo. Y aquí estamos platicando con el maestro Giovanni. Y pues le habíamos dicho a nuestra ciudadanía de que, retornando de este pequeño corte, les comentaba usted en mexicano de qué se trata todo este asunto, porque aquí se ve bonito y resulta que pues ya no existe el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, pero sí existe el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y combate a la corrupción. Y resulta que los que estaban ya no están, y ahora están unos nuevos. Y bueno, y cerrar también con esto, maestro Giovanni. Dentro del entorno ciudadano, el escuchar consejería es que usted se dedica a dar consejos, ¿no? Entonces, para la ciudadanía, dice, no, pues es que es el que aconseja al gobernador, no, pero nada más todo lo que hace, pues, no, ahí anda aconsejándole. Y cambia mucho, por ejemplo, que si dijeran, es el fiscal, ¿no? O ese. También cerrar con esto que le explico usted a nuestra ciudadanía, de por qué es consejería. Y bueno, sobre todo esto en mexicano, por favor, maestro. Sí, bueno, la consejería jurídica, según el artículo 98 bis de la Constitución local, es un órgano centralizado, depende directamente del gobernador. Y tiene en sí el titular la representación legal del Estado. Es el abogado del Estado. El abogado del Estado. Lo que antes era el procurador. Antes, cuando era un órgano centralizado, la Procuraduría, y por la necesidad de que sea un órgano autónomo, la representación se queda vacía, se crea la Consejería Jurídica. Y de asistencia legal. Y ahora de asistencia legal, porque también tenemos dentro de las funciones la asesoría a ayuntamientos cuando así lo requiera también el gobernador, pero está sectorizada la Consejería, la Defensoría Pública, de los defensores de oficio, es la asistencia legal que brinda el Estado también a las personas. El registro civil es una dirección que depende de la Consejería Jurídica, la dirección de notarías depende de la Consejería Jurídica. El área inmobiliaria. Todo lo que es el Instituto de la Función Registral depende de la Consejería Jurídica. Y las juntas, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde se dirimen controversias de trabajadores patrones. Y el apartado B también de 123, la JAES, por lo que es la Junta de Arbitraje, la Junta Especial de Arbitraje para los trabajadores del gobierno del Estado. Exactamente, y de ayuntamientos. Entonces, la consejería tiene esos órganos, la comisión de límites también está. Ahí en la consejería se hacen las legalizaciones apostillas de títulos y de documentos que se van a presentar en el extranjero. En otras palabras, es el poder detrás del trono. No, o sea, creo que es el paquetito que vean ustedes que tiene el maestro Giovanni. O sea, porque muchos pensaban como todopoderoso servidor público. Seguramente para muchos pensaban, consejería es el consejero. Sí, ha de estar ahí sentado y diciéndole al gobernador un consejito, para hoy, ahí le va otro consejito para este asunto. No. Pero ya el paquetazo que se ve, ¿no? Sí, hay creo secretarías que tienen un tema mucho mayor y también de mayor responsabilidad de gobierno. Por ejemplo, es un órgano muy importante que nos ayuda a coordinarnos entre secretarios, entre consejeros, y tiene otra función específica que es ser el representante del gobernador, representante legal del gobernador. Claro. Sí. Y aparte de ser representante legal del gobernador, se asume lo que es el asesor, ahí sí, consejero o asesor permanente y directo del gobernador del Estado en asuntos técnicos jurídicos. Entonces son algunas de las cosas que le tocan funciones, realizar a la Consejería Jurídica, eso por una parte. Ahora, por lo que... Sí es el poder tras el... No, yo respeto. Sin amarrar navajas. No. Ahora sí, Giovanni. Ahora, respecto al Tribunal de Justicia Administrativa, así como bien lo decía Alfredo, antes la
Por poner un ejemplo, la gente se acuerda de la Procuraduría. Claro. Era un La órgano justicia. centralizado. Depende directamente del Poder Ejecutivo. No tiene personalidad jurídica, no tiene patrimonio propio, o no tenía. Sin embargo, cuando empieza a venir esta nueva ola también de que no era suficiente la división de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y empieza la sociedad civil organizada a pugnar por órganos autónomos. No sé si ustedes se acuerdan antes de lo que era la Defensoría de los Derechos Humanos, Así es. Sí, ¿no? Que el gobernador decía quién iba y sin Sí. mayor problema estaba. Cuando empieza esa pugna, pues empiezan los órganos, los OCAS, que les llaman, órganos constitucionalmente autónomos. ¿Qué diferencia? Tienen personalidad jurídica propia, tienen patrimonio propio, tienen también estabilidad en lo que son los nombramientos. Es decir, tiene toda una confección. ¿Cuáles? Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo, el órgano garante de acceso a la información, o GAIPO, lo que es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPCO, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Y uno de ellos es El órgano. el Tribunal de Justicia Administrativa. Después de todo esto, ¿por qué se llega a esto? Porque cuando un particular quiere impugnar una multa de tránsito, un cobro indebido, un acto administrativo, una licencia, cualquier acto Así es. de los ayuntamientos o del Estado, no tenía dónde ir. Se tuvo que crear lo que entonces se llamaba Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero estaba sectorizado, dependía del Poder Judicial. Ajá. Y cuando empezó la ola de combate a la corrupción y los órganos de fiscalización, ¿se acuerdan? Sí. Aquí El primera. OSPE, hoy en día. Pero antes también, cuando estuvo igual Auditoría Superior. la auditoría, Lisbeth Caña Cabeza, me parece que fue la primera. Sí, así es. Bueno, cuando se crea eso, y luego ¿a dónde llegaban los juicios? No había, se creó un tribunal de fiscalización superior que estuvo aquí por las canteras y duró como 8 meses. No sirvió. Pero ya teníamos un tribunal de lo contencioso. Dijeron, bueno, estos magistrados, vénganse para acá. Y se creó otro tribunal que se llamaba Tribunal Administrativo y de Cuentas, de lo contencioso administrativo y de cuentas, con esta carga de magistrados, con esta carga de magistrados. Y cuando llega el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, viene el órgano autónomo de Tribunal de Justicia Administrativa, se crea y estos se van para allá. Por eso teníamos 12. Así es. ¿De qué se encargan? De eso, de los actos administrativos con particulares cuando hay diferendo Estado particulares. Y ahora también por eso se suma el tema de combate a la corrupción, porque dentro de las salas debe haber alguien especializado en combate a la corrupción que cuando Contraloría del Gobierno del Estado o cuando la Auditoría del Estado determine que hay alguna responsabilidad grave, por lo que es ahora la Secretaría de Honestidad, o los órganos de control interno de los ayuntamientos o de los otros órganos autónomos, deben tener un órgano jurisdiccional donde conozcan de las responsabilidades de los servidores públicos. Y ese es el Tribunal de Justicia. En su caso establezcan sanciones, ¿no? Cuando sean responsabilidades graves, de lo que llama la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. De todo eso se encarga este Tribunal de Justicia Administrativa. De tal suerte que si ahorita la Secretaría de Honestidad pusiera a consideración de un tribunal, sería el Tribunal de Justicia Administrativa para ver si hay responsabilidad o no de los servidores públicos. Esa es la importancia que tiene este Tribunal de Justicia Administrativa para ubicación del auditorio. Eso es de lo que se encarga este órgano, que es jurisdiccional. Y me permites hacer una aclaración. Leí varios medios diciendo de que era una intromisión al Poder Judicial, y una intromisión al Poder Judicial no están obligados a saber, pero sí nosotros aclarar que si vamos a la Constitución y ves el artículo 31 y te habla de un poder, el 66 te habla de otro poder, el legislativo, facultades, funciones, te vas al 99, te habla del Poder Judicial, y te vas hasta el 114 y te habla de los órganos autónomos. Entonces es una falsedad de que se esté metiendo con el Poder Judicial, porque no hay ninguna intromisión al Poder Judicial, corre en otra vía y es otro tema. Es lo que podría aclarar con él. Es que eso es muy interesante, que la ciudadanía conozca de este tipo de situaciones, ¿no? Porque a lo mejor muchos no saben que precisamente en este tribunal pues tenían un asunto de tránsito y podían ir allí y quejarse y llevar un proceso, ¿no? Sí. Es que esto es muy interesante. Ahora, para continuar, ¿qué pasa? Que la ciudadanía sepa qué pasa con los magistrados que estaban en este tribunal, que ya no existe, pero que sin embargo ahí están, vamos a decir, ¿no? ¿Qué pasa? Ya se fueron a su casa, pues digo, ya van tristes porque ya no van a ganar esos 300,000 pesos que ganaban cada mes. ¿Cómo está esa situación? Bueno, de entrada, pues es una determinación que ellos mismos deben tomar, y si consideran que estos acuerdos que
han publicitado, les da la facultad de volverse a instalar y fungir, ya lo deberían estar haciendo de entrada. Lo que sí es que los magistrados del nuevo tribunal, ellos están fungiendo y están en el lugar que ocupa esa sede como tal, de un órgano autónomo que cambió de titulares. Hay un nuevo presidente, hay un nuevo presidente y hay integración nueva de las salas unitarias, hay una nueva sala superior, hay una nueva sala especializada en combate a la corrupción que tiene también una nueva titular, porque recuerdo que es una mujer la que está en esa sala. Entonces, y ellos están ahí porque consideran de que no hay ninguna afectación a sus nombramientos y que la Corte los dejó intocados. Entonces, ya siendo órgano autónomo, ellos tendrán como tal que ver si ponerse a la altura de los deseos del pueblo de Oaxaca también, que eso es una realidad, porque no se trata de que se vayan unos y lleguen otros y tampoco haya resultados. Se trata de que pues una sala unitaria sí dicte más de 2 sentencias al mes, porque un magistrado o magistrada de sala unitaria ganaba más de 200,000 pesos al mes y dictaba 2 sentencias. Buen trabajo. La productividad. Antes de volver a las preguntas con jiribilla, No, Raúl Casexillán, que vuelve a tomar la palabra el abogado del diablo. Bueno, y no va a hacer pregunta con jiribilla. A ver, Sí. primero, yo plantearía que reconozco desde el punto de vista jurídico tu argumentación, y evidentemente partiría de un planteamiento fundamental. Oaxaca es un estado soberano. Y eso está claro, plasmado en la Constitución. General de la República y del Estado. Soy no abogado, pero más o menos le entiendo. No, por supuesto. A veces a las cosas. Incluso me gustó estudiar el derecho electoral en un momento. Falsa modestia, diría yo. ¿No? Pero es evidente. Es decir, yo tengo la impresión, por lo que me gusta a veces meterme a los temas y hacer algunas conjeturas. Y qué bueno que está presente el consejero jurídico. Desde el punto de vista legal, yo asumo que el tema es inobjetable. Independientemente de que, evidentemente, ante una controversia presentada en los términos que haya sido, tendrá que haber una resolución de la Corte. Obligado. Sin duda. Sin embargo, una cosa que yo he aprendido en la vida es que a veces los temas jurídicos avanzan aritméticamente. 1, 2, 3, 4, ¿no? Aritméticamente. Y los temas sociales políticos avanzan geométricamente. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y entonces, evidentemente, hay una discrepancia que creo que es algo de lo que está ocurriendo en este momento. Porque además este tema, y como todos los temas que son decisiones de ese carácter, de este tipo, tienen 2 vertientes. Una evidente, que es la vertiente jurídica, que tú ya bien lo aclaraste, lo explicaste, lo situaste en su contexto real, de qué dijo la Corte, independientemente de que hayan tenido o no información adecuada, hay un resolutivo que es el que es válido. Punto. Pero está el otro punto, el punto de algo que decía Reyes Heroles, la forma es fondo. Y en ese contexto me parece que es un tema que todavía va a dar de qué hablar en el contexto de las formas como se llevó a cabo este procedimiento, independientemente de que yo no estoy cuestionando su legalidad. Y esa ya la dejaste muy claro. Pero sí creo, porque además todo repercute, porque es un sistema político nuestro de carácter presidencial, ejecutivo, que lo mismo en un gobierno federal, pues todo es el presidente, como en un estado todo es el gobernador. Y en última instancia esa no fue una iniciativa del gobernador, en términos estrictos, porque fue una iniciativa del presidente de la Jucopo, un compañero Luis Alfonso que Silva Romo, que era que fue miembro del gabinete del señor, ¿cómo se llama? Que fue gobernador hace como 2 sexenios. Entonces,
él presenta la iniciativa, la tramita, y aquí sí se cae un poco, o mucho, en la forma, que es lo que cuestionaba Alfredo. Es decir, el procedimiento, porque además estamos, no sé, eso creo que es un tema que debería cuidarse mucho, porque en los tiempos del PRI, todo el mundo cuestionaba y estábamos hasta el gorro de la forma como el PRI imponía sus decisiones. Avasallaba. Es decir, a mí como diputado federal me tocó vivir dos decisiones, una la del IVA, ¿no? Y otra la del Fobaproa, donde, órale, ¿no? La línea, y como diría López Portillo, cuando un día le preguntaron, oye, presidente, ¿cuál es la línea? Pues la línea es la misma, no equivocarse, ¿no? De lo que diga el presidente o el gobernador. Entonces, sí creo que hubo en este contexto cierto descuido de las formas por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, señor Silva, que Es Alfonso Silva. que aparece mucho En los carteles. en espectaculares. No sé para qué se esté promocionando. Porque ya Una hay entrevista, que él es una revista. porque hay otros que El sí. poder del pueblo. Hay otros que sí van por buen camino. Sí. Pero bueno, No, ese ese ya es es, el poder del pueblo. ese ya es otro tema, ¿no? Usted no entiende de eso. Señor. No, es que estoy tratando de hilar, De pero hilar. de qué se- Giovanni está tratando de hilar de qué habla. Pero bueno, volviendo al tema concreto. En lo jurídico nos queda claro, pero sí creo que al final de cuentas incluso el gobernador está cargando con responsabilidades que le endosó el propio Poder Legislativo. Un Poder Legislativo que tiene mayoría del partido que gobierna en el Estado y que por ello ese Poder Legislativo debería ser más cuidadoso en las formas como procesa las leyes, las decisiones, independientemente. Yo fui oficial mayor del Congreso del Estado y sé lo que usted está diciendo. Es cierto, hay procedimientos en toda su ley orgánica que pueden facilitar la dispensa, el trámite, incluso la no lectura, saltarse comisión. Todo eso está en la ley, así es. no está en discusión, Así es. pero la forma es fondo. Sería mi comentario. No, definitivamente coincido. La forma es fondo. Y el fondo del tema es mandar un mensaje claro de que el combate a la corrupción urge. Eso no está en discusión, señor consejero. Sí. Y bueno, entiendo su posición desde ese punto de vista, pero también hay un mensaje en el sentido de que hubo una imposición, que hubo una venganza política. A mí no me interesa eso porque en ese contexto, y ese es otro problema entre partidos o entre personajes, que creo que no debería ser motivo, sobre todo cuando se tiene una altura moral para gobernar, pero sí creo que son dos cosas diferentes. Sí, pero sobre todo en el sentido de que si vamos que la forma en cómo se hace es el fondo, sí, se requiere un cambio rápido en algunas cosas. Y sobre todo en una cuestión que es distinta a aquellos tiempos del PRI, como usted lo señala, es que las fuerzas políticas, en este caso, participaron y las fuerzas políticas en su momento tuvieron a consideración también la iniciativa y también la votaron. pero no en yo no- tiempo y forma. Yo no creo que en los tiempos donde usted era diputado federal y el IVA y el FOBAPROA, yo creo que el PRD votó en contra. Sí, por supuesto. Bueno, aquí votó el PRI a favor, aquí votó el PUP a favor. Hubo una decisión de varias fuerzas políticas. No unánime. No unánime. Porque hubo en contra el voto de la representante del PT. No recuerdo si fue del PT o del PRD, pero no, hubo perdón, un voto del PRD, sí. del PRD. Sí. Y en la ratificación de los magistrados también de 35 presentes hubo 33 votos a favor Pero de es que distintas ese es el fuerzas tema. políticas. No, es que es el tema porque No, usted no. ponía en la mesa los tiempos del PRI donde avasallaba. No, por Aquí eso, no se pero- avasalla con una mayoría porque hubo una buena práctica legislativa donde Bueno, pero la práctica llegaron. legislativa es llegar y poner a la mesa, perdón, es válido, vuelvo Sí. a repetir, no estoy cuestionando lo jurídico, Sí, estoy cuestionando que además lo jurídico ya está a salvo con todo lo que usted ha planteado, pero lo político, perdón, Sigue desde siendo mi punto de cuestionable. vista, está a debate y está cargando el gobernador con una responsabilidad que no debería corresponder.
Bueno, los medios... Y que ahí su coordinación de comunicación, no digo que sea parecida a la de la Suprema Corte, a lo mejor lo supera. Bueno, Ahí lo dejo. Ahí lo que tendríamos que decir, mi estimado Raúl, es que en cierta forma juega un papel también importante los medios de comunicación. Y por eso empezaba esta plática diciendo y agradeciéndoles el espacio, porque está la apertura para aclarar. Así es, sí, por supuesto. Porque es obligación los de medios de comunicación hasta hoy siguen diciendo, la iniciativa del gobernador sufre un revés. Es un revés al gobernador. En este sistema presidencialista lo entendemos, que se trasciende y en una proporción en el Estado se golpea al titular del Ejecutivo. No se trata de eso. Pero hay medios que lo hacen. No, pero hay medios que lo hacen también. Hay medios que sí lo hacen. Bueno. ¿No? Y lo siguen haciendo, aunque tengan aquí la iniciativa. Aquí estamos en el análisis social, claro, político y jurídico. Y es respetable. Quedó claro. No, y es respetable la postura en el sentido de, si ustedes lo ven, de que fue un tema de una negociación equivocada por los diputados, por falta de tacto, es respetable esa opinión. Desde los diputados. Y de nuestra parte tenemos también una visión, una opinión en el sentido de que qué bueno que se pusieron de acuerdo, qué bueno que consensaron, qué bueno que dijera Alfredo, salió planchado, dice. Diría no López Portillo, la línea es no equivocarse. No, pero ahí sí no. Ahí no hubo línea. Pues. Ahí no hubo línea. Es un poder que siguió su práctica legislativa. A ver, maestro, algo que es loable, sí, es el aparente todavía, entre comillas, firme propósito de combatir la corrupción. Sí. Digo firme entre comillas porque hay la muestra de 7 servidores o ex servidores públicos sujetos a proceso, sí, ¿no? Por el cártel del despojo, ¿no? Y por los subsistemas también, ¿eh? Por supuesto. ¿Cuál es su sistema? Cobao, Perdón. Cecite, Llevo, ¿no? Suman, perdón. Pero la parte toral es el cártel del despojo, ¿no? Donde hay 5 detenidos y 1 sujeto al proceso de extradición, sí, ¿no? Sin embargo, se vio mal políticamente como acto de venganza la detención del secretario de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa, sí, cuando lo deseable para confirmar la probable corrupción, la morosidad, la injustificada paga de 300,000 pesos mensuales, detener primero al secretario si hubiera lugar realmente al asunto. Bueno, ahí ya no alcancé a entender si se afirma que fue en venganza política o se vio como... No, se vio okay. Sí, porque en la opinión pública. Porque es importante mencionar sobre ese caso en particular que es una carpeta de investigación iniciada desde la administración pasada. No es una carpeta de investigación iniciada ahorita. Hasta ahora no se había precisado la información. Sí, exactamente. No. Y se lo decimos aquí. Pero que es importante que es precisamente no es por el tema del cambio de tribunal ni nada de eso. No, nada. Pero qué coincidencia. Fue un particular que en la administración pasada denunció al secretario. Y ¿Pero no le extraña a usted la coincidencia? Pues no. Y tampoco le extraña que oficialmente no se informe del tema. Hay comunicado por parte de la Fiscalía. Pero no en el sentido de que no fue por... ¿Sí? No se precisó que fue por una denuncia de un ciudadano previamente a este momento. Y fíjese, circularon ayer fueron precisamente de que se detenía. No, podemos consultar los comunicados. Incluso no aparece el coche, creo, de que lo agarraron, alguna cosa así. Bueno, y es que precisamente eso confirma algo sobre el tema de comunicacional de gobierno. No, nosotros somos respetuosos de lo que hagan los órganos autónomos. O sea, Fiscalía es el que tiene que informar. O sea, el Tribunal de Justicia es el que libera orden de aprehensión. La comunicación social de gobierno. Bueno, no hay ningún comunicado de gobierno del Estado que yo haya visto
donde se haga referencia a esta detención, salvo en alguna ocasión que me preguntaban si tenía conocimiento. Yo supe después, cuando empiezan a circular en medios, me comunico a Fiscalía y me entero de que habían ejecutado una orden de aprehensión por un hecho de una Previo. carpeta de investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción. Otro tema, pues. Claro, No pero tiene ojo, que ver con ojo, el cambio de tribunal. incluso todavía puntualizo algo, la orden de aprehensión estaba librada antes de la suspensión. Ahí está. Pero no se precisó la información. Sí. Exactamente, ahí vamos, donde es importante guardar las formas. Sí. Porque si no genera confusión Claro. y una imagen desasiada de un gobierno que tiene la firme decisión de combatir la corrupción. Bienvenido a ese combate. Y ojalá no solo charales, ¿no?, como hasta ahora, sean detenidos y sujetos a proceso y sancionados. Queremos ver que se sancione, por ejemplo, a su anterior, a su antecesor, ¿no?, al que se le responsabiliza de muchas cosas. Pues de ser el artífice, ¿no? Así es. Entonces, y bueno, pues ¿Hay también algo al respecto? ¿Perdón? ¿Hay algo al respecto? Bueno, es que son investigaciones que tiene la Fiscalía. Pero- Nosotros pero estamos está sujeto a proceso. Lo que nosotros estamos ahorita viendo que hay serios deficiencias o serias hechos que pueden ser sujetos a responsabilidad por el tema de unos pagos que se hicieron en registro civil, por ejemplo, por el tema de los fiat, de los notarios. Ahí hay algunos temas que estuvo la Secretaría de Honestidad haciendo auditoría, tiene que entregarnos, porque eso sí cae en la cancha de Consejería Jurídica y estaríamos en su Oye, momento. una última pregunta, bueno, Sí. no última, pero si me permite, creo que ya nos pasamos de ahí y ya estamos abusando de No, al contrario, estoy a la orden. Y gracias. Y por ejemplo, así como en la prensa, bueno, Sí. este tema del secretario, allá de acuerdo, Sí. La verdad es que sí, con toda honestidad, no se había comentado Sí. el motivo y creo que es muy válido lo que usted está planteando. La porque precisión. La precisión de que es un motivo que no tiene que ver nada con el tema de cambio de estructura del tribunal y la desaparición de uno y de otro. Aunque, en general, perdón que lo diga, Sí. queda la percepción que tiene que ver con ello. Sí, claro. Bueno, ese es un punto. Pero, por ejemplo, en los medios, que como Sí. bien también lo apunta, hay muchos que especulan. Hoy las redes sociales verdaderamente son, para mí, son para bien. Cuando se asumen con un sentido De responsabilidad. positivo, responsable, creo que nosotros lo hacemos en ese contexto, pero evidentemente en ocasiones no se da lo mismo, o se especula demasiado, ¿no? Es decir, de repente sale una O de nota- manera interesada. o de digo, manera interesada, claro. también es Entonces, innegable. En esos medios ha habido ya también señalamientos sobre funcionarios del actual gobierno que tienen algunos temas de carácter de corrupción. ¿Lo están investigando? ¿Los irán a investigar? Pregunto. Bueno, primero ¿O se van a respondo. plantear al tribunal? No, respondo en primera instancia este tema que, digo, la oportunidad de comunicarlo es ahorita. Cuando ya preguntamos, esa orden de aprehensión había salido un día antes. Se había liberado un día El antes. 21. Cintia. No Bueno, antes recuerdo, de que- pero fue antes y fue previa al tema de la suspensión y de que incluso se supiera si hubiera o no presentada controversia. Claro. Porque es otra parte que habría que ver, que se presenta la controversia la noche del 26 de julio y el 27, como nunca, la Corte emite un acuerdo de admisión y dicta la suspensión. Yo como abogado litigante, pues qué bueno que me resolvieran siempre así, pero no es siempre así. Como que se el está 20 sesionando el Congreso el 26, los sábados. pero ahí, por ejemplo, como asesor del Congreso, que estuve 15 años ahí, será común que se dieran este tipo de dispensas y trámites, ¿no? Sí, ya comentamos. ¿no? Ahora, y por eso es importante decirlo. Ahora, ¿de qué hechos? Pues nos tuvimos que ir a investigar cuando empiezo a ver, son particulares que denuncian al exsecretario por abuso de autoridad, por obstrucción de la justicia, derivan carpetas de investigación. Entiendo que no es la única, por lo que pude entender. Y un juez pasó el tamiz de la revisión, consideró que había elementos, libró la orden, se ejecutó, pero es distinto a que sea por venganza o por otra cosa. Es que lamentablemente esa percepción Es que se dio tuvo por la coincidencia. Exacto. Un día después y se llega y a a pensar primera lo hora, mismo- y se llega a pensar lo sobre mismo que qué hizo el comunicado coincidencia. de la Corte, ¿no? Sí. O sea, prácticamente en el mismo sentido, ¿no? Manda un comunicado a la Corte con toda su imaginación, ¿no?
y después resulta que el comunicado que manejan de la detención, pues lo primero que piensa la ciudadanía es, pues ahí ya está, ¿no? Se están desquitando. Eso es normal. Pero por eso, qué bueno que se aclaran las cosas y que hubiera precisamente esta cuestión de esta difusión correcta de que donde se diga, bueno, se detuvo porque esto es así, desde tal año, así, pero se va, ¿no? Pero bueno, nos llevaría mucho tiempo. La palabra para terminar. Y sobre los funcionarios que comenta, pues primero hay muchos tipos de responsabilidades. Claro. Habría que ver, siguen Y yo no acuso, ¿eh? No, pero Es un tema público, Es un pues. tema que está planteado. Pues, En la opinión pública. Hay videos claro. ahí de gente denunciando, etcétera. Entonces, si es un tema de responsabilidad penal, pues tiene que ser... que acudan a las instancias correspondientes en Tienen lugar que de ir. especular. Exactamente, tiene que ir a la Secretaría de Honestidad y tienen que investigarse. A ver, creo que el mensaje que envía el gobernador del estado y la instrucción que nos da con esto es que no tiene que haber impunidad para nadie. Está bien. O sea que vamos por buen camino. Pues cuando menos estamos haciendo el esfuerzo para que la la ruta primavera de la ley. oaxaqueña. Sí, bueno. con la ley en la mano tenemos que ir trabajando y haciendo desde la Consejería Jurídica No, en ese trabajo. sentido no hay discusión y y- te agradecemos muchísimo. Bueno, aquí es de usted, ¿verdad? Y Le la- agradecemos no, muchísimo. para nada. Señor No. Jorge. Y la especulación que dice, o la coincidencia, podría pensarse si es que el secretario del tribunal esa mañana, con base en la suspensión, se dirigía, por ejemplo, al Tribunal de Justicia Administrativa a reactivar funciones, ahí hubiera una especulación, pero pues creo que no, que ni siquiera estaba No. en ese sentido y pues reitero, ahí si las y los magistrados consideran que con esa suspensión ellos pueden retornar, pues están en todo su Está derecho. libre el camino. Independientemente de reiterar la invitación para que próximamente nuevamente lo tengamos aquí, Muchas gracias. una pregunta de mi parte, finalmente. No, sin jiribilla. Sí, no. Es abogado del diablo, es de mamada. Por falta de consulta previa, informada y todo lo que usted sabe, Sí. no se logró concretar el proyecto del CIRSU, y no hay solución a un problema social gravísimo, de urgente necesidad y de salud pública general, como la basura. ¿Cómo va ese tema? Que también Sí. le atañe en cuanto al aspecto legal. Sí, hemos estado muy pendientes con Secretaría de Gobierno. Sí, claro. Con el amigo Jesús Romero, es parte de eso. él lleva esta conducción. La verdad es que afortunadamente se ha permeado dentro de lo que son los ayuntamientos y ya hay algunas opciones de ayuntamientos. Reservaría la información para que sea Jesús quien diga, pero sí, afortunadamente hay varios cabildos que también están diciendo que están en la apertura de que se vaya ese espacio para allá. Y fíjese, señor consejero, hace creo que un año que vino el presidente municipal. Cuando es. empezábamos, Sí, prácticamente. aquí uno de los planteamientos que le hicimos es lo que él está diciendo, Claro, que tiene que haber un consenso de todos los municipios que indiscutible. integran los valles centrales. Los 28 para municipios de la resolver zona este metropolitana. conflicto, ese tema en conjunto. Así es. Si se lo adjudican a un solo municipio, si el mismo Estado, como lo estamos viendo, Claro. se hace cargo, incluso el federal, no va a funcionar porque tiene que entrar todo ese tema del consenso, que es un trabajo político, social y sobre todo técnico también, de explicación técnica, Indiscutible. para construir una solución viable, pero tiene que ser de conjunto. Ojalá el señor gobernador nombrara un responsable, así como en Chiapas alguna vez se nombró un comisionado Por la para paz. la paz, aquí se nombrara un comisionado que esté al margen de las presiones políticas y de los intereses políticos y de los intereses de grupo que incluso lucran con el tema, Sí. para que Pues se se han pudiera- invertido más de 100 millones Por en el eso, caso de la por capital. eso, para que se pudiera construir una solución Claro. con todos los municipios que integran los valles centrales. Perdón, mi opinión. No, pues desde luego que es muy válida y nosotros confiamos ahí en el buen oficio de Jesús, es un compañero y desde luego que desde la consejería todo el apoyo, todo el respaldo. Claro, Hemos tenido trabajo de varias equipo. pláticas y sé que va caminando bien. qué bueno.
que sé que va va por buen Surge campo. porque ya pasaron 8 meses también. Sí, definitivamente. Muy bien. ¿No? Ya. Y está abierta la invitación para seguir charlando. Y ojalá invitaran al presidente de puesto del Tribunal de Justicia. Fíjate, aquí platicamos al aire sin ningún problema. Claro. Pues Ahí ahí a está, Manuel la Velasco. invitación la está usted Hay que- haciendo. no, pero ojalá, ustedes la invitan, yo no es mi programa. Pero yo con mucho gusto platico al aire con él. Ojalá se le invitara. Y Vale la pena, Vale, sí. porque estos temas es correcto Airearlos. que se planteen, Claro. sobre todo en este contexto, sin ánimo de confrontación, sino sobre todo de que la opinión pública esté enterada. Claro. Eso Lo ayuda. hicimos con usted primeramente porque, bueno, pues la decisión Lo se invitamos, tomó. pero juntos, Órale. Ah, ok. juntos. Lo Ok, invitamos. bueno, pues le tomamos la palabra. No, yo estoy a la No, orden. no, muy Ahí bien. está la invitación. Pero es programa de ustedes. Yo nada más es una opinión. Ahí está la También es su invitación. programa. Muchas gracias, Pero, muchas gracias. Es del pueblo de Oaxaca. Es el programa que Dale, Oaxaca pues. sí mira. Oaxaca sí mira. Es un programa que Oaxaca sí mira, Oaxaca en la mira. Y pues mira, ya nos tenemos que ir porque como decimos, nos pasamos de la raya, como decimos coloquialmente, ¿no? Pero verdaderamente interesante, siempre las pláticas con el consejero jurídico y asistencia legal del gobierno del estado de Oaxaca, el maestro Giovanni Vázquez Sagredo. Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Alfredo, Y con estimado el respeto Raúl, de siempre. Cornelio. Muchas gracias. Y aquí estamos las 3 plataformas, como siempre con ustedes en Oaxaca en la mira. Regeneracionpluralidad.com.mx de mi amigo Raúl Castellanos, mujeres.com con mi amigo Alfredo Martínez de Aguilar y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con SMC Noticias y Radio Superación. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo Oaxaca en la mira, porque mira, ya viene agosto y vienen muchas cosas más. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó